Hola, buen día para todos. Bienvenidos nuevamente a este canal. Como ustedes saben, aquí traduzco material del inglés a castellano, donde compartimos información sobre el Islam. Es muy complicado encontrar información en nuestro idioma, por eso siempre recurro a fuentes islámicas que están traducidas en inglés. Sin embargo, esta vez encontré un libro que me parece bastante interesante porque recoge la información del Islam en varios capítulos, cosa que para nosotros es muy bueno porque cuando estudiamos el Islam, toda la información está dispersa, es muy complicado en conseguir temas específicos en el Corán. Dado que si usted, por ejemplo, va a hablar sobre lo que piensa el Islam sobre las mujeres, tiene que traer varios versos que están regados a lo largo de toda la historia del Corán y también a lo largo de todo el Islam, como la Sunna, por ejemplo, y las Siras. No se encuentra todo monolíticamente en un solo texto, aunque probablemente los eruditos modernos hayan hecho ya compilaciones y contemos con esa información, pero no es fácil conseguirla en castellano. El libro me parece interesante porque hace eso, coloca la información del Islam por capítulos y se llama Desmontando el concepto progresista del Islam. Él nos da una dirección donde podemos averiguar de qué se trata y empezaré hablando sobre lo que él dice acerca de Mahoma. Mahoma es muy importante para los musulmanes porque según ellos fue quien trajo la revelación de Alá. Y el autor de este libro cita un verso que aparece, un hadith, perdón, que aparece en las fuentes islámicas donde Mahoma mismo dice, por aquel de cuya mano depende mi vida, me gustaría luchar en la causa de Alá y ser martirizado, y luego resucitar y ser martirizado otra vez, y luego resucitar y ser martirizado otra vez, y luego resucitar y ser martirizado otra vez y resucitar. Ahí se nota lo pacífico que era Mahoma, lo mucho que amaba la paz, lo mucho que quería servir también a su Dios. Para cuando aquellos que escuchen por primera vez el llamado al Islam o aquellos que hacen dagua tengan en cuenta que el Islam no significa paz porque ni siquiera su profeta predicó eso. En fin, vamos a empezar con la historia de por qué Mahoma es tan importante para los musulmanes y esta vez citará el autor del libro, Fuentes Islámicas, contará un resumen, una historia, digamos, muy breve de quién es Mahoma, de por qué es tan importante para los musulmanes y no solo los musulmanes modernos, sino los musulmanes a lo largo de toda la historia. Él es llamado al-Insan al-Kamil, el humano perfecto, o Uswa Hassana, el excelente modelo de conducta. Para muchos musulmanes y no musulmanes también, ellos a medida que van estudiando el Islam o que conocen, comienzan a aparecer irremediablemente las malas conductas de Mahoma y sus malas enseñanzas, porque eso es obvio cuando uno comienza a leer su Corán y posteriormente las fuentes islámicas. Sin embargo, muchos tratan de excusar su comportamiento inmoral usando un relativismo moral y una defensa bastante traída de los cabellos. Y una de las defensas es decir, Mahoma hizo esto, pero la religión tal hizo tal otra cosa. Como si decir, por ejemplo, que Mahoma no debió acostarse con Aisha porque ya tenía 6 años. Entonces, de repente, después de mucha discusión, un musulmán puede aceptar de que sí, que eso era moralmente incorrecto, pero, por ejemplo, José se casó con María cuando esa tenía 12 años. Como con citar a otro líder u otro ejemplo de otra religión, se quitara lo malo de Mahoma, ¿comprenden? También dicen que lo que él hizo era producto de su tiempo y que no debemos juzgar a una persona por los estándares modernos. Pero ellos olvidan varias cosillas, que las enseñanzas de Mahoma no son para un tiempo particular. Ellas son enseñanzas que se deben aplicar en toda la vida de los musulmanes. Por lo tanto, decir que Mahoma es el hombre perfecto o el excelente modelo de conducta es definitivamente una mala idea. Él dijo repentinamente a sus seguidores que siguieran su ejemplo. Sus ejemplos están en toda la sura, puede leerlo. Pero también sus palabras las puede encontrar en la sura 68, verso 4, que Mahoma le dice a sus seguidores que deben seguir su ejemplo. E incluso Alá dice en esa sura, en esa aya, perdón, que Mahoma tiene una moralidad que es sublime. Por lo tanto, Mahoma no puede ser visto como un producto simplemente de su tiempo. Ahora, cuando hablamos de esto, significa que el Corán es anticuado o es irrelevante para el mundo moderno si rechazamos la afirmación de que Mahoma es el ejemplo perfecto a seguir o el ejemplo sublime. Desde una perspectiva islámica, eso es impensable. Ningún musulmán va a pensar que Mahoma tiene ni siquiera la más mínima tacha en su conducta o en su forma de vivir. De hecho, puede ser un insulto para ellos y como occidental termina siendo insultado, es lo mínimo, pero otros pueden perder su cabeza si viven en un país de mayoría musulmana. Así que, por lo tanto, el Corán va más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. No está simplemente inspirado para su época, es la palabra de Alá que pronunció a través de su mensajero final y por lo tanto Mahoma y sus acciones son moralmente aceptables para todo fiel musulmán. Y leemos algunas palabras encontradas en el Corán.
que hablan de eso que estoy comentando y que el autor del libro ha citado. Por ejemplo, Corán, Sura 33, aya 21. Dice, realmente en el mensajero tenéis un ejemplo, un hermoso ejemplo, para quien tenga esperanza en Alá y en el último día y recuerde mucho a Alá. La Sura 3, aya 131 a 132 dice, guardaos del fuego que ha sido preparado para los incrédulos y obedeced a Alá y al mensajero para que os dé misericordia. Sura 59, aya 7. Lo que Alá dio a su mensajero en calidad de botín procedente de los habitantes de las aldeas pertenece a Alá y al mensajero, y a los parientes y a los huérfanos, y a los pobres y a los viajeros, para que así no haya privilegios para vuestros ricos. Y lo que os da el mensajero, tomadlo, pero lo que os prohíba, dejadlo. Y temed a Alá, es cierto que Alá es fuerte castigando. Corán Sura 64, verso 12 también nos trae otro mensaje diciendo que los musulmanes deben obedecer a Mahoma. Y leo, obedeced a Alá y obedeced al mensajero. Y si dais la espalda, ciertamente a nuestro mensajero solo le incumbe transmitir con claridad. El verso es más largo, se ha sido cortado para solo hacer hincapié en lo último. Al mensajero, es decir, a Mahoma, le incumbía solo transmitir con claridad lo que Alá le había revelado. Esos son algunos de los versos que el autor cita, pero también hay muchos otros donde se ordena a los musulmanes obedecer a Alá y obedecer a su mensajero, es decir, seguir la suna de Mahoma. Algunas objeciones de los apologistas musulmanes dice que Mahoma es reprendido. Esta aparece, por ejemplo, en la sura número 80, donde los musulmanes van a negar esto. En el Corán también aparecen versos donde Mahoma pide perdón a Alá múltiples veces, es decir, Mahoma es pecador, pero los musulmanes van a negarlo. Mahoma es reprendido por apartarse de un ciego. Eso solo pone en manifiesto la ignorancia de los apologistas en cuanto a sus libros sagrados, en cuanto a la teología islámica y a sus creencias. En el Islam los profetas son mansud, es decir, son infalibles y sin pecado. Pueden equivocarse, es decir, tener un desliz, pero no es lo mismo que cometer un pecado. El pecado en el Islam es algo que va contra las enseñanzas prescritas de Alá. Por lo tanto, Mahoma no pecó por el accidente en que él se involucró con el ciego, y eso ocurrió antes de que Alá lo amonestara. Un acto se convierte en pecado una vez Alá ordena que éste sea prohibido o que sea realizado. De lo contrario, no es pecado. Así que Mahoma y los primeros musulmanes bebieron alcohol, pero esa prohibición de parte de Alá todavía no había llegado, por lo tanto, no es considerado pecado en el Islam. En el Corán también aparece varias veces, por ejemplo, el caso de Abraham, citando o puesto como ejemplo para seguir, pero no hay ninguna afirmación parte del Corán que diga cuál era el comportamiento moral de Abraham. Para los musulmanes que leen el Corán, aparecen muchísimos profetas que también son presentados como ejemplo a seguir, pero no hay unos manuales, no hay unas indicaciones de cómo ellos vivieron, aparte de lo poco o breve que aparece en el Corán. Así que Mahoma, el profeta del Islam, es el ejemplo a seguir para todo fiel musulmán. Pero cuando nosotros leemos la Suna, encontramos que, por ejemplo, él se casó con una niña que tenía 6 años y consumó ese matrimonio cuando ésta tenía 9. Encontramos incluso en el mismo Corán, la Sura 33 o Al-Asad, que él deseó a la esposa de su hijo adoptivo y ocasionó que estos se divorciaran y después él la tomó como esposa. Encontramos que él ordenó atacar las caravanas que venían a su ciudad para robarlas. Encontramos varias acciones que a la luz de los occidentales que tienen una fuerte base cristiana, así no lo practiquen, Mahoma practicó y llevó a cabo acciones que son completamente inmorales. Mas, a la luz del Islam, eres el hombre perfecto. Eso es lo que les quería compartir del libro. Luego hablaremos algo sobre los hadices y la importancia que tienen en la literatura islámica y sobre todo en la manera como un musulmán debe seguir su fe. Gracias por llegar hasta aquí. Por favor, compartan y comentan. Nos vemos en una próxima oportunidad.